Buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, que esta semana la hayan pasado súper en su casita, porque es lo que podemos hacer por el momento, estar en casa, confinados, guardando distancia, pero todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. Así que este domingo estoy muy contento por tres razones. Número uno, porque hoy es el Día de los Padres y quiero mandar un fuerte abrazo a todos los papás que nos están viendo, a todos mis amigos, todos los que Dios nos ha dado la dicha de ser padres. Les mando un fuerte abrazo. Espero que la pasen bien en este domingo, que sus esposas, su familia los estén chiqueando, les estén atendiendo porque se lo merecen. Muy bien, entonces, segunda razón, porque hoy es el día, hoy empieza el verano, 21 de junio empieza el verano, donde vamos a tener unos buenos tiempos de calorcito aquí en Baja California y lo vamos a disfrutar. Y número tres, el mejor de todos. ¿Por qué? Porque hoy cumple años mi amada esposa. Le mando un fuerte abrazo y un besote a mi amada esposa que hoy cumple años. No les voy a decir cuántos, solamente ella cumple el 21 de junio de cada año. Así es que no les voy a decir la fecha. Así que, Chaparrita, te quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo y terminando esta transmisión te voy a chiquear. Ya te tengo algo preparado. ¡Uh! Muy bien, entonces pues estoy muy alegre en este día y porque Dios nos ha dado su bendición, nos ha dado su felicidad. Así que en esta mañana espero que esté bien ahí en su casita. Le mando un fuerte abrazo a mi hermano Ángel, que está en Moreno Valley, a toda su familia, que se recuperen pronto, a todos mis amigos, hermanos de la fe, sobre todo los hermanos de la iglesia Cristiana El Gran Rey. Les mando un fuerte abrazo, mis amados hermanos, y a todos los que nos están viendo por esta transmisión, les mando un fuerte abrazo. Bueno, en este día, ya que es el Día del Padre, estaba yo pidiendo al Señor el mensaje para el Día del Padre hoy. Vamos a dejar un poquito lo que es la pandemia y los temas que hemos estado tratando. Hoy voy a tocar un tema del Padre. Siempre hay cosas muy importantes a hablar acerca de un padre. Y en la Biblia encontramos un ejemplo de un papá. Pero este papá fue muy especial porque fue un padre que pudo ser padre en un tiempo de difícil, un tiempo difícil en su época. Y ahorita vamos a ver de quién es. Vamos a hablar un poquito de este hombre, este personaje que la Biblia nos va a hablar. Así que prepárate ahí donde estás porque vamos a hablar un tema muy bonito, sobre todo los papás. Hermana, denle un codazo ahí a su viejo, dígale, ve a escuchar la palabra del Señor porque te va a hablar el Señor ahí a través del siervo Marco Antonio Elizalde. Así es que mándeme a su viejo y siéntemelo ahí enfrente y dígale, vete a sentar ahí mientras yo te preparo tu desayuno. Muy bien, pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? El tema de hoy que voy a tratar se llama ¿Cómo ser un buen padre en tiempos de pandemia? Sí, ¿cómo ser un buen padre en tiempos de pandemia? Un tiempo difícil en estos tiempos. Entonces, los papás tenemos que sacar la casta en estos tiempos tan difíciles porque nos ha dado la responsabilidad a nosotros como padres de ver y velar por nuestras familias, por nuestros hogares. Y lo vamos a ver en la Biblia de un hombre que en un tiempo difícil, un tiempo donde Dios iba a traer destrucción por medio de un diluvio. Noé, vamos a hablar de este siervo, Noé, cómo pudo sacar la casta, cómo pudo sacar adelante su familia en un tiempo difícil. Así que yo quiero invitarte que estés ahí cómodo, abre tu Biblia, si la tienes ahí en Génesis capítulo 6, vamos a ver acerca de este personaje. Así que reitero, el tema se llama ¿Cómo ser un buen padre en tiempos de pandemia? Y vamos a leer algunas características de este siervo de Dios, Noé. Algunas características, algunas virtudes que nos van a servir como ejemplo para este tiempo difícil en el cual estamos atravesando nosotros también. Entonces, vamos a ver desde el capítulo 6, versículo 9 de Génesis. Vamos a ver aquí qué nos dice acerca de este siervo de Dios, este personaje de la Biblia que se llama Noé. Dice,
Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Escuche bien cómo describe Dios las características de este personaje, las virtudes de este siervo de Dios. Dice que Noé era un varón, número uno, justo. Dos, era perfecto en sus generaciones. Tres, con Dios caminó Noé. Entonces, vemos el contexto en el cual vivía Noé. Era un tiempo muy difícil, un tiempo donde la humanidad se había pervertido, donde la humanidad se había corrompido. Dice la Escritura que los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, que cada día y cada noche las personas del tiempo de Noé pensaban, se acostaban pensando cómo hacer mal a la gente. Era un tiempo muy difícil, eran los últimos tiempos, era el final de una era que iba a terminar con un diluvio. Entonces, la Biblia dice que Noé recibió de parte de Dios unas instrucciones para construir un arca y le dijo el Señor que construyera un arca, porque él iba a raer, iba a destruir a todo ser viviente, todo lo que tenía aliento, todo lo que respiraba iba a ser destruido, porque la tierra se había corrompido. Entonces, dentro de ese contexto, Noé caminó con Dios. Él no permitió contaminarse. Él se apartó. Él no participaba de la injusticia de su tiempo. Era un varón que se mantuvo apartado para Dios. Fue un varón de testimonio. Fue un varón de testimonio. Su fe no era fingida, era una fe genuina la de Noé en ese tiempo. Su amor por Dios era genuino, era de corazón su amor por Dios. Y Noé vivía lo que predicaba, era un varón de testimonio, era un buen cristiano, como decimos nosotros en ese tiempo, era un buen cristiano en su tiempo Noé. Noé fue un varón de fe, porque al caminar con Dios, al creer en Dios, todo lo que él hablaba de Dios lo vivía. Entonces era un varón, era un hombre de Dios que en su tiempo no se dejó contaminar. Entonces en este tiempo, varones, tenemos un gran reto de guardarnos en santidad, guardarnos para el Señor, ser hombres de testimonio y no poner como excusa, es que los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles. No se puede ser cristiano en estos tiempos tan difíciles, donde hay mucha internet, mucha carnalidad, mucha perdición, es mucha la tentación. Y sí, no lo dudo que haya mucha tentación ahorita y que esté difícil la cosa por las redes sociales. Hay mucha tentación, pero sin embargo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor, que Él nos va a ayudar a salir adelante en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Si Noé pudo, ahora tú dirás, es que Noé era Noé. Pues no era un hombre de carne y hueso como tú y yo. Pero él se guardó, él se mantuvo apartado en santidad, se apartó, él no se contaminaba con los amigos, cuando los amigos hablaban en doble sentido, cuando los amigos hablaban de tomar, de fiestas, de ser infieles con su esposa, él siempre se mantuvo fiel para con Dios y para con su familia. Él siempre tuvo temor de Dios. Y él creía que todo lo que él hacía le pedía al Señor dirección, su fortaleza y su fuente de poder para vivir una vida de testimonio de Noé era Dios. Así que en este tiempo, mis queridos varones, hermanos, podemos vivir en este tiempo tan peligroso, en estos tiempos llenos de tentación, hombres de Dios, hombres íntegros, hombres cumplidores de promesas, hombres apartados, hombres que cuidan su mirada, hombres que cuidan sus pensamientos. Todo lo podemos ahora. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte. Así que, varón, yo te motivo y yo te invito a que en este tiempo tan difícil tú seas un hombre de Dios, un hombre apartado,
para tu familia, para servir a Dios. Y no pongamos como excusa decir, es que las cosas están difíciles y no se puede ser cristiano en estos tiempos. Claro que sí se puede ser cristiano. Sí se puede, hermanos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que tenemos como ejemplo a Noé. Dice que era varón justo. Él no se prestaba para hacer cosas chuecas. Él se mantuvo justo y dice que era perfecto en sus generaciones. Muchas generaciones pasaron y él se mantuvo fiel al Señor, y en cada una de las generaciones que él vivió, porque quiero decirte que Noé vivió cientos de años, cientos, con decirte que a la edad de 500 años fue cuando engendró a sus primeros 3 hijos. Así que con Dios se puede caminar. Así como Noé caminó con Dios, tú y yo, varón, debemos caminar con el Señor en este tiempo tan difícil que sí se puede. Así es que vemos la primera característica de este hombre de Dios: un varón justo, un varón perfecto en sus generaciones y que con Dios caminó. Cuando su época era mala, había mucho pecado, y sin embargo Noé se mantuvo apartado. Así que esta es la primera virtud o la primera característica de este hombre de Dios. Número 2, ¿qué podemos aprender más de este varón de Dios? Número 2, fue un buen administrador. Dice en Génesis capítulo 6, 21, Dios le dice: y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos, o sea, para su familia. El Señor le dice, antes de que viniera el diluvio, el Señor le dice a Noé: vas a recoger alimento, vas a almacenarlo y le iba a servir para su sustento para él y para todos los animales que iba a entrar en el arca. ¿Qué significa esto? Que Dios le dio tiempo a Noé de recoger, de almacenar todo lo que iba a necesitar para estar en el arca. Imagínate, iban a estar 150 años en el arca, 150 días en el arca. Así que tenía que meter alimento para 150 días, no nomás para él, su esposa y sus hijos, sino para todos los animales. Obviamente su familia le ayudó, pero él recibió la responsabilidad de ser el que él almacenara y guardara para esos tiempos de crisis. Hoy en este tiempo quiero decirte que necesitamos ser responsables en nuestro dinero. Las cosas no están fáciles. Por ahí escuché que la Universidad de Oxford, en 10 años, el 48% de la humanidad se quedará sin trabajo. Escucha bien, en 10 años, el 48% de la humanidad se quedará sin trabajo. Eso significa que va a haber mucha gente desempleada. Así que si las estadísticas que están diciendo esta universidad, que dentro de 10 años va a haber una falta de empleo, no va a haber mucho empleo, ¿qué significa? Que de aquí en adelante tú y yo tenemos que ser buenos administradores y ahorrar. Tenemos que ahorrar, tenemos que darnos el hábito de ahorrar de aquí en adelante. Noé fue un administrador, fue un hombre responsable, y no nomás con su familia, sino que con los animalitos, a todos les tuvo que dar alimento, a todos los animalitos y a su familia. Esto significa que si tú también tienes mascotas, tienes que ver por ellas. Pero lo que yo quiero decirte es que en este tiempo no seas despilfarrador. Guarda, ahorra, sé un buen administrador de los bienes que Dios te da. La Biblia dice que Noé fue un hombre administrador. En Noé no se encontraba ningún vicio. Y obviamente el no tener ningún vicio le ayudó a tener dinero, a guardar dinero. Una de las cosas que muchas veces no tenemos dinero es porque hay vicios dentro de nosotros. Vicios al juego, vicios al alcohol, vicios a muchas cosas, a ser compradores que no tenemos un límite, ¿no? Nos gusta gastar, y a veces tenemos ese lema de decir, vamos a gastárnoslo, al fin ya mañana lo bailado nadie nos lo quita. No podemos pensar así.
tenemos que pensar con cordura y responsabilidad. Es un tiempo de ahorrar. Los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Y si nos están pronosticando que dentro de 10 años habrá mucho desempleo en todo el mundo, entonces es el tiempo de que tú empieces a pedirle a Dios en oración, decirle al Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para que no me falte el dinero, para que pueda tener dinero para mi familia, para mis hijos, para sacar adelante con los gastos? Entonces tú tienes que ya empezar a orar, varón. La Biblia dice que José el soñador fue un hombre que también en tiempos difíciles, en tiempos de escasez, le dijo al faraón que guardara todo lo que iba a recoger en esos 7 años de siembra y de cosecha, que lo almacenara. Entonces, la segunda característica que vemos en Noé, que fue un buen administrador. El Señor le dijo, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para los tuyos. No sabemos cuánto vaya a durar esta pandemia. No sabemos. Nos dicen que ya, pero de repente dicen, no, ya no, que todavía no, se disparó. Y a lo mejor no la van a estar llevando así y la vamos a estar viviendo así. Entonces es tiempo de ser buenos administradores. Cuida tu dinero, varón. Número 3. Otra característica que vemos en Noé es que Noé se preocupó por la salvación de su familia. Él se preocupó por la salvación de su familia. En el 7:1 el Señor le dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y en el versículo 7, ¿qué dice? Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Qué hizo Noé? A la advertencia de Dios de que él entrara al arca, porque iba a venir un diluvio. Él no solamente fue un administrador y fue un hombre de Dios que caminó con él, sino que también dijo, si Dios me está diciendo que va a destruir el mundo con un diluvio, entonces él se dio a la tarea de predicarles y de ser testimonio a sus hijos y a sus nueras. Meter a sus nueras al arca, meter a sus hijos en un tiempo donde había mucha maldad, no era cosa fácil. Por ejemplo, tú puedes decir hoy, es que yo les hablo a mis hijos del Señor, oro por ellos y no quieren. Pues sigue orando, sigue orando. Tu deber es que tus hijos entren al arca de la salvación. La Biblia dice en Hechos 6:31, es una promesa de Dios para nosotros. Hechos 6:31 dice, 16:31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El deseo de Dios es que tú y tu casa sean salvos. Tienes que preocuparte, varón. Tienes que preocuparte. ¿Toda tu familia ya está caminando con el Señor? ¿Tu esposa está caminando con Cristo? ¿Tus hijos ya están caminando con Cristo? ¿Tus nietos están caminando con Cristo? Entonces, si no, este es el momento de que tú empieces a orar por ellos y empieces a orar por tus hijos y tus nueras. Si ya tienes nueras o yernos, empieces a orar por ellos para que entren a las... El deseo de Dios es que tú y tu casa sean salvos. Así que mientras Noé preparaba el arca, todo ese tiempo se la pasó testificando y predicándole a sus hijos. Fíjate, si podemos ver ese cuadro, mientras Noé estaba construyendo el arca, tal vez sus hijos le decían, papá, ¿por qué estás construyendo un barco en medio de un lugar donde el mar está muy lejos y no llueve? Imagínate convencer a sus hijos de decirles que Dios le había dicho que iba a traer un diluvio y que sus hijos le creyeran. ¿Por qué le creyeron? Porque Noé era un hombre de Dios. Era un buen cristiano adentro de su casa y fuera de su casa. Trataba bien a su esposa. Trataba bien. Trataba de vivir una vida de testimonio. Y por eso sus hijos le creyeron. Y sus nueras. Así que tenemos una gran responsabilidad en este tiempo, hermano, varón, papá.
Tu responsabilidad y mi responsabilidad es ver que nuestros hijos entren al arca de la salvación. Jesucristo es nuestra salvación. Jesucristo es el medio de salvación y nuestra responsabilidad es traer a nuestra familia a Cristo Jesús, a que se arrepientan, porque a como vamos las cosas, ya a lo mejor es el tiempo del fin y Jesucristo va a venir, y aquellos que estén preparados, aquellos que se prepararon, aquellos que se arrepintieron, van a entrar al cielo, vamos a entrar al cielo. Y esa es una promesa que dice la Biblia, que Jesús viene por nosotros. Así que ese es el tiempo, varón, de que tú empieces a orar, a doblar rodilla por tus hijos, empieza a doblar tu rodilla por tus nietos, por tus nueras, para que entren al arca, pero sé testimonio, varón, sé tu testimonio. No digo que no seas testimonio, sino que sigas siendo, yo te motivo a que sigas siendo testimonio, que no te canses de ser cristiano. Sigue orando por tu familia hasta que veas que tu familia, que tu descendencia está caminando con el Señor y que van rumbo a la salvación. Así que, mis queridos varones, es un tiempo de trabajar en oración y trabajar por nuestra familia. La Biblia dice que Noé entró al arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. 8 personas de aquella generación se salvaron. 8 personas. Así que hoy se van a salvar más. Número 4. La siguiente característica que vemos en Noé es que Noé proveyó emocionalmente para su familia. En Génesis capítulo 7, versículo 24 dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Imagínate, 150 días dentro del arca. Era una tarea fuerte y una tarea inmensa para Noé. Imagínate cuando empezó a llover y sus hijos le preguntaron, o que sus nueras le decían, suegro o papá, o su esposa que le decía, Noé, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí en el arca? Ya no escucho gente, escucho pura lluvia, y no hay nada, y no escucho nada, solamente truenos y truenos allá afuera. Imagínate, hermano, que Noé empezó a ministrar a su familia, empezó a decirles, no tengan miedo, no tengan temor, Dios está con nosotros. Este diluvio va a dejar de llover, pero tenemos que ser pacientes, mientras tenemos que trabajar para Dios. Empiecen a hacer sus tareas, sus trabajos, no se desesperen. Dios va a hacer descansar el arca en algo seco, pero tienen que tener paciencia, tienen que tener fe de lo que Dios me dijo. Entonces, imagínate, hermano, 150 días, los 10, 20, 40 días escuchando lluvia, porque la Biblia dice que llovió 40 días y 40 noches, llueve por 40 días y 40 noches, o sea que era algo terrible escuchar lluvia. Y después de que la lluvia cesó, después el arca estuvo sobre el planeta Tierra, un barquito así, flotando. Dice que el agua taparon hasta el monte más alto, algunos codos más altos del monte más alto subió el agua, imagínate. Entonces, yo quiero pensar que sus hijos y sus nueras ya estaban desesperados, iban con Noé y le decían, papá, suegro, ¿cuándo vamos a salir de esta arca? ¿Cuándo vamos a salir? Tal vez en este tiempo que estamos en confinamiento, estamos en cuarentena, tú tienes que ir, aparte de que sales a trabajar, varón, tú tienes que llegar a tu casa y ver que tus hijos están allí en casa, no podemos salir por la causa de la pandemia, tu esposa, tú tienes que llegar a ministrarlos, tienes que llegar a decirles, pues esto va a pasar, tengamos fe, Dios tiene el control, hay que hacer algo, pero tú tienes que conectarte con Dios, varón, tienes que conectarte con Dios y decirle, Señor, dame sabiduría, dame tu gracia, porque mis hijos se desesperan por este confinamiento en que están. Yo tengo un hijo, tengo 2 hijos, pero mi hijo Marco, él trabaja y ya sale y platica por allá afuera con la gente, pero
claro, tomando sus medidas de sana distancia, pero tengo un hijo aquí, adolescente, mi hijo Jaciel, y yo a veces lo veo como aburrido y le digo, hijo, a veces mira una película y deja de ver una película, a veces está haciendo algunas tareas, está con sus amigos ahí por el internet y a veces se cansa de eso y se sale allá afuera. Tengo una silla para hacer ejercicios y hace ejercicios. Esa es su rutina de mi hijo, pero a veces veo que está como enfadadón. Y mi esposa, yo le decimos, hijo, no tengas, no te desesperes. Yo sé que quieres estar con tus amigos. Y ese es el trabajo de un varón, ese es el trabajo de un padre, velar y proveer en lo emocional, no solamente para los hijos, sino para la esposa. A veces mi esposa está aquí también. Ella trabaja desde casa y yo miro cómo está ahí en la computadora porque ella está trabajando en línea y yo miro cómo está trabajando y de repente veo así como que se estresa y pues yo a veces la vacilo. ¿Cómo está, chaparrita? ¿Cómo vas? Y vente a tomarte un helado o vente acá afuera a ver un árbol. Vamos a ver los árboles que tenemos allá afuera. Estamos haciendo cosas, pero mi deber como papá, como padre de familia, es ver y proveer en lo emocional para mi familia. No solamente en la economía, sino también en lo emocional y más sobre todo en estos tiempos. Así que imagínate si Noé estuvo 150 días. ¿Cómo le hizo Noé estar 150 días en un lugar encerrado donde olía a excremento de animales, escuchar ruido de animales? No era cosa fácil para Noé ni para sus hijos, pero él sabía que pronto iban a salir de esa arca. Yo te digo, papá, ora con Dios y diles y ministra a tu familia. Ministra a tu familia, alienta a tu familia, alienta a tus hijos, alienta a los que están dentro de tu casa. Ese es tu trabajo como varón de Dios y el Señor te va a premiar por el trabajo que hiciste aquí en la tierra con tu familia. Así que, número 1, Noé fue un varón justo, fue un hombre que se mantuvo fiel y de buen testimonio. Número 2, fue un buen administrador de los dineros, proveyó y guardó para su familia en ese tiempo difícil. Se preocupó Noé por la salvación de su familia, logró que entraran al arca. Y número 4, proveyó emocionalmente para su familia. Estas 4 cosas yo te quiero dejar con estos 4 puntos, varón, que tú los medites y los reflexiones y vayas con el Señor, así como yo voy y le digo, Señor, dame fuerza, dame sabiduría para llevar a cabo esta tarea de ser papá, ¿verdad? Porque no solamente tenemos el título de papá, sino que tenemos una responsabilidad. El ser padre conlleva una responsabilidad y ya las vimos en estos puntos. Así que, querido varón, pues espero que en este domingo tú la pases bien con tu familia, con tus seres queridos. Si te van a hablar por teléfono o por una videollamada, disfruta a tu familia y disfruta este tiempo que estamos atravesando, tiempos de cuarentena. Así que, mis amados hermanos, yo les mando un fuerte abrazo y los bendigo en este domingo. Bendiciones a todos ustedes. Bye.